Bien, amigos, todo lo ocurrido en el día de ayer que nos traen los diarios de hoy está dirigido en lo local básicamente a unos mineros que están en el interior de la mina después de 3 días de sepultados, logran comunicarse con su familia y están de buen ánimo. Queremos decir que esa zona en donde se encuentra la antigua Rosario, que hoy es Barrigol, la mina de oro, en la provincia Sánchez Ramírez, y la zona donde se encuentra la mina de ferroníquel en Bonao, y una mina de cobre que se encuentra en Maimón, es una zona minera y como tal, los metales que existen en esa zona no son uno solo, sino que donde hay, lo que hay es uno de los metales que predomina sobre el otro. En la mina de la Falcon Bridge predomina el ferroníquel, pero existen otros metales. En la mina de Barrigol existe el oro, pero existe la plata y otros metales. Y en la mina de Maimón existe el cobre, pero existen otros metales como un poco de oro, un poco de plata y otros minerales. El propietario de Falcon Bridge es una empresa norteamericana que inicialmente era canadiense. Eso es lo que yo creo. Barrigol es una empresa norteamericana y Maimón es una empresa que la adquirieron los chinos de China continental. Lo digo porque la explotación de las minas tiene que hacerse con tecnología que los gobiernos no tienen porque son muy costosas. La exploración, la explotación y la conversión del producto explotado, entonces eso tiene un proceso que es en la forma que se lleva a el mercado. Es decir, en Bonao no es ferroníquel puro. En Cotuí no es oro puro. Y en Maimón no es cobre puro, sino que hay tecnología para la explotación. Además, hay otro problema, y es que los metales no se encuentran siempre en la superficie, sino que a veces hay que incursionar en excavaciones o en túneles. Generalmente, la gran cantidad de minerales de valor se encuentran en el subsuelo y hay que llegar a ellos mediante túneles, aquí y en todas partes del mundo. El oro y el ferroníquel a veces tienen dos etapas, uno que se encuentran relativamente en la superficie haciendo pocas excavaciones con equipos para ello, y luego, sobre todo el oro,
hay que producir túneles para explorar el subsuelo. Y también el de las superficies, hay oro de los óxidos y oro de los sulfuros, es decir, que es con sulfuro que se explota. Eso es muy complejo. Lo que ocurrió es que en el interior de la mina de Maimón, donde originalmente se extrae el cobre, también se extraen otros minerales mediante un proceso de separación que esa tecnología la tienen esas empresas. Entonces, en ese túnel que existe en Maimón, pues quedaron sepultados 3 trabajadores que están siendo rescatados. También trajeron especialistas de Canadá, que es uno de los, quizá la primera nación en experiencia minera. Un colombiano y un dominicano quedaron cogidos bajo 5.000 toneladas de escombros que se derrumbaron. Ya han tenido contacto con sus familiares. Esa es una de las informaciones de ayer, la mina. El otro es, el presidente Fernández hizo una exposición sobre el problema de las monedas. Pronosticó profundas transformaciones en la arquitectura financiera. Ponderó el uso de la criptomoneda. Encabezó un foro internacional sobre el futuro del dinero. Entonces ahora van a venir los economistas que están de acuerdo o que difieren de los conceptos del expositor en Romana. El otro tema fue un tema de educación. El señor ministro de Educación, Roberto Fulcar Encarnación, una persona que viene de la zona rural, estudió en escuelas primarias rurales y hoy es el ministro de Educación. Es decir, que hay un maestro que está en la Secretaría. Ayer presentó un informe de su gestión que coincide con la gestión de los 715 días que tiene el gobierno a que él pertenece. Me da la impresión de que Roberto Fulcar, un amigo, estaba haciendo un informe de la gestión del gobierno en educación, de su gestión como ministro, posiblemente de su despedida como ministro y sobre todo de una gestión muy accidentada, tan accidentada que el gobierno a que él pertenece tomó posesión el 16 de agosto del 2020, meses después de iniciarse la pandemia, meses después de haberse iniciado un año escolar sin presencia de los estudiantes, en medio de una crisis de salud, en medio de una crisis escolar, en medio de una crisis económica, en medio de una crisis familiar. Hizo una exposición y creo, en lo que a mí respecta, que estuve y agradezco mucho la invitación, creo que fue muy optimista en su exposición, porque la verdad es que
lo que el destino le deparó al país, al gobierno y al nuevo gobierno no fue nada envidiable. Ellos aseguran que no se perdió el año escolar o los años escolares que abarcaron total y parcialmente desde el 16 de agosto hasta el día de ayer. Ayer mismo estalla un problema en INAVI de nuevo, INAVIE, en el que el director dice al Caribe que ya en INAVIE no hay cabildeo. Defendió el proceso de licitación para el desayuno y el almuerzo escolar. También hay una afirmación de ellos que pudieron retener el 100% de los estudiantes. En el orden internacional hay dos informaciones. Una, que en Haití es imposible celebrar unas elecciones libres, transparentes y realmente independientes, porque no existe el poder como está diseñado en esa nación. Está en manos de pandillas que a la vez se han apandillado con sectores regulares y uno no sabe dónde está el poder, pero no está donde debería de estar. Por tanto, los únicos que están en capacidad de organizar unas elecciones son los miembros de las pandillas, y entre ellos hay problemas. Así es que ya imagínese usted. Por otra parte, el principal escándalo internacional está ocurriendo en Asia. Resulta lo siguiente. Estados Unidos hay un Congreso. Ese Congreso tiene los senadores y los diputados. En Estados Unidos los diputados se llaman representantes y hay una Cámara de Diputados que se llama la Cámara de Representantes. Quien preside esa Cámara y ese poder es la señora Nancy Pelosi. Eso es, ¿quién es Nancy Pelosi? Representante de la Cámara de Representantes en Estados Unidos de América. Algunas veces tienen posiciones diferentes a la posición del presidente de la República. Pero los chinos, es decir, China continental, no lo ve así y ve que cualquier autoridad, sea el presidente de la República o cualquier miembro representante, representa los intereses de Estados Unidos. Y ha ocurrido algo que hay que decir por qué Nancy Pelosi desafía las amenazas de China y llega a Taiwán. Y es lo siguiente. Cuando China estaba unida, la isla de Formosa, donde está un país que se llama Taiwán, era y es parte de China. Una disidencia entre Mao Zedong y Chiang Kai-shek, cuando el Partido Comunista asumió el poder en China, Chiang Kai-shek se fue con su gente a la isla de Formosa y creó un país diferente.
China nunca aceptó eso y dijo, eso es una provincia de este país y tienen desde los años 40 en esa discusión. Ya murieron los dos líderes, pero el problema ha seguido. Estados Unidos siempre ha apoyado a Formosa, a Taiwán, siempre lo ha apoyado, pero no tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, sino que tiene relaciones diplomáticas con su enemigo, que es China. Cuando la presidenta de la Cámara de Representantes anuncia que va a visitar Taiwán, los chinos dicen, si visita Taiwán, está cometiendo un error, porque esa no es un país, eso es una provincia nuestra. Y la amenaza, y amenaza a Estados Unidos. Ella, que no es subalterna del presidente, desafía y viaja, y hoy justamente está en Taiwán. China ha amenazado seriamente a Taiwán y puede haber hasta un conflicto más allá de lo que hasta ahora ha ocurrido. Vamos a ver cómo termina, si termina con el regreso de esa señora o si los chinos piensan tomar medidas de tipo militar. Los chinos están inclusive llevando a cabo ejercicios militares con fuego real, han anunciado. Están anunciando ejercicios militares con fuego real para marcar prácticamente un bloqueo a la isla. Hasta ahí. ¿No? Que y Taiwán de manera a lo largo de los años inclusive ha desarrollado su propia fuerzas armadas, que eso es algo que los chinos ven como una afrenta, que mantiene siempre en tensión lo que es el conflicto en la zona. Pero incluso Taiwán ha sido visto como paradigma por presidentes dominicanos de lo que es un lugar que puede llegar a desarrollarse desde cero en pocos años. Pero es una afrenta, como dicen algunos, definitivamente al gobierno chino, el desarrollo de Taiwán y el apoyo americano, precisamente, de todo esto. Vamos a ver en qué termina todo ese asunto. Ahí están las operaciones de la China contra Taiwán. Esos son ejercicios militares de Taiwán, muy bien armados que están y con el apoyo occidental que siempre han tenido. Aunque a nivel diplomático, internacionalmente, Taiwán ha ido perdiendo terreno con cada vez menos países que los aceptan y los reconocen como república o como país independiente, incluyendo el de aquí que se perdió, que se rompió con Taiwán para hacerse los negocios con China, aún a pesar de todo. Vamos a ver cómo termina este. Tenemos mucha tensión porque también localmente el problema de la Secretaría de Educación, los mineros de bajo tierra, mantienen un clima un poquito diferente a lo que hemos estado viviendo. Usted sabe que con esto de los mineros, ¿usted recuerda la vez que Sebastián Piñera, el presidente de Chile, incluso presentó como un logro político el rescate de 13 mineros que estaban en una mina que finalmente fue un esfuerzo totalmente nacional para sacarlos de ahí? Que fue todo un operativo que hasta películas se hicieron de eso. Entonces, eso nos muestra de nuevo lo que son los riesgos de la minería. Se está hablando de que la explotación subterránea es lo mejor para el medio ambiente. Siempre que se prefiere este tipo de actividad antes que la explotación a cielo abierto.
pero no está exento de riesgos. Mire cómo viene y sucedió eso. Me resulta quizás coincidente y quizás da lugar a la especulación el hecho de que ese derrumbe en esa mina haya sucedido después de un movimiento sísmico que tuvo lugar en la línea noroeste y que tuvo repercusiones en todo el país, en una gran parte del país que se sintió un temblor de más de 5 grados, y cómo esto pudo quizás haber afectado en algún momento las operaciones de esa mina, doctor. Bueno, Vamos a una pausa. pausamos.